Mi hermana Laura susurró feliz cumpleaños. Mamá, con la misma sonrisa falsa que había perfeccionado para las fotos de la primera comunión, mientras su marido, Pablo, contaba a los invitados de la tercera edad como un buitre sobrevolando la carroña. Mi hijo Javier, de 27 años, se inclinó y me susurró. Coge el bolso. Nos vamos. Actúa como si no pasara nada. La copa de champán que tenía en la mano de repente me pesó más que una masa. ¿Desde dónde me estáis viendo hoy? Dejad vuestra ubicación en los comentarios de abajo y dadle a me gusta y suscribíos al canal. Pensé que Javier estaba siendo tan exagerado como de costumbre. Mi hijo siempre había sido protector, quizás demasiado protector desde que su padre murió hace 3 años, pero cuando me agarró del codo con los nudillos blancos por la fuerza y me dirigió hacia la salida, algo frío se me instaló en el estómago. Esto no era una rabieta de adolescente. Esto era puro miedo de adulto. ¿Qué pasa? Susurré mientras nos abríamos paso entre la multitud de amigas de mi madre. Hoy cumplía 85 años, radiante con su vestido rosa, rodeada de mujeres que la conocían desde hacía décadas. El centro cívico del barrio de Retiro estaba decorado con serpentinas y globos, y la música de orquesta favorita de mamá, de las de antes, sonaba suavemente de fondo. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto, ahora que lo pensaba. Aquí no, masculló Javier, todavía agarrándome del brazo. Sigue sonriendo y caminando. Había visto esa expresión en la cara de mi hijo exactamente 2 veces antes. Una vez cuando tenía 12 años y pilló a su padre siéndome infiel. Otra vez cuando los médicos nos dijeron que el cáncer de papá se había extendido. Ambas veces, mi mundo se vino abajo en cuestión de horas. Así que cuando Javier cerró los seguros del coche y se giró hacia mí con esos mismos ojos oscuros, supe que mi vida estaba a punto de cambiar de nuevo. Mamá, algo va muy, muy mal, dijo, con la voz firme pero con las manos temblorosas. Necesito que escuches lo que oí por casualidad. La fiesta continuaba detrás de nosotros, a través de las ventanas del centro cívico. Mi madre estaba sentada en la mesa principal, cortando su tarta de cumpleaños mientras todos aplaudían. Laura estaba haciendo fotos. Pablo rellenaba las copas y todo parecía absolutamente normal, lo cual, al parecer, era exactamente el problema. Javier, me estás asustando. Mejor, dijo con seriedad, porque lo que oí me dio un susto de muerte. Sacó su móvil y me enseñó una grabación de voz. Su pulgar flotaba sobre el botón de reproducir. Grabé esto hace 20 minutos cuando fui a coger tu bolso del coche de Laura. Estaban en el aparcamiento y pensaban que todo el mundo estaba dentro. Ellos, Laura y Pablo, el nombre quedó flotando en el aire como una maldición. Mi hermana Laura, que había organizado toda la fiesta, que había insistido en encargarse de todos los preparativos, que había sido tan servicial, tan atenta a las necesidades de mamá últimamente, la hermana en la que yo había confiado para todo. Mamá, antes de poner esto, necesito que sepas que después de escucharlo, vamos a ir directamente a la comisaría, sin paradas, sin llamadas, sin darles la oportunidad de explicarse. Oigas lo que oigas, hayan hecho lo que hayan hecho, vamos a denunciarlo esta noche. Miré la cara seria de mi hijo y sentí que algo cambiaba dentro de mí. La misma sensación que tuve cuando finalmente le pedí el divorcio a su padre. El momento en que protegerte a ti misma se vuelve más importante que evitar problemas. Ponlo. Las voces se oían apagadas, pero lo suficientemente claras. La voz de Laura. Firmó los papeles esta mañana, ¿verdad? La voz de Pablo. Sí, el poder notarial es oficialmente tuyo. La vieja pelleja cree que solo la está ayudando con los papeles de la ley de dependencia. La sangre se me heló. Mamá había mencionado que había firmado unos documentos del seguro que Laura le había traído. Estaba tan orgullosa de que su hija la estuviera ayudando con el confuso papeleo. Había confiado en Laura por completo. El depósito de la residencia se hace efectivo el lunes, continuó Pablo. Una vez que esté allí,
Podemos vender la casa en 30 días. El mercado inmobiliario está por las nubes ahora mismo. Deberíamos sacar al menos 400.000 euros. 400.000 euros. La casa de mamá. La casa donde Laura y yo crecimos. La casa que mamá había jurado que nunca dejaría. ¿Y si se opone al ingreso?, preguntó Laura. No tendrá opción. He apalabrado con el doctor Pérez que diga que muestra signos de demencia, que es peligroso que viva sola. El papeleo ya está presentado. El doctor Pérez, el médico de mamá desde hacía 15 años, el hombre en el que confiaba ciegamente. Javier detuvo la grabación. Nos quedamos en silencio, observando la fiesta a través de las ventanas. Mi madre se reía de algo que le decía su amiga Dora. Se la veía vibrante, lúcida, completamente alerta, no como alguien que necesitara ser internada. «Hay más», dijo Javier en voz baja. «¿Más? Planean drogarla esta noche. Algo para que esté confundida, desorientada. Pablo tiene algo en su chaqueta. Quieren crear un incidente que justifique el ingreso de urgencia. Sentí que me estaba ahogando a plena luz del día. Esto no era solo un robo. Esto era un secuestro. Esto era destruir la vida de una anciana por dinero. Tenemos que volver», dije. «¿Mamá? No. Primero llamamos a la policía. Todavía está ahí dentro con ellos. ¿Y si ellos qué? No van a hacerle daño delante de 50 testigos. Pero si volvemos ahora, sabrán que lo sabemos. Desaparecerán, destruirán pruebas, quizás aceleren su plan». Tenía razón, y lo odié por tener razón, pero también lo amé por ser lo suficientemente listo como para sacarnos de allí antes de que fuera demasiado tarde. «¿Cómo supiste que tenías que grabarlos?». Javier guardó silencio por un momento. Pablo ha estado haciendo preguntas raras sobre las finanzas de la abuela durante meses, y Laura la ha estado visitando constantemente, trayéndole papeles para firmar. Parecía un depredador. Depredador. Esa era la palabra perfecta. Mi hermana había estado rodeando a nuestra madre como un tiburón, y yo había sido demasiado confiada para verlo. 10 minutos, mamá. Llamaremos al 112, les contaremos todo y dejaremos que la policía se encargue. Pero ahora mismo, la abuela está segura porque está rodeada de gente. En el momento en que esa fiesta termine, no necesitó terminar la frase. En el momento en que la fiesta terminara, mamá estaría a solas con ellos. Y para la mañana siguiente, estaría en una residencia, confundida y drogada, firmando la renuncia a todo lo que poseía. Miré hacia el centro cívico una vez más. A través de las ventanas, pude ver a Laura ayudando a mamá a abrir los regalos, la hija perfecta, la cuidadora devota, la hermana cariñosa que había estado planeando destruir la vida de nuestra madre durante meses. «Haz la llamada», dije. Pero mientras Javier marcaba el 112, se me ocurrió algo más. Algo que hizo que mis manos temblaran de rabia en lugar de miedo. Si le habían hecho esto a mamá, ¿qué más habían estado planeando? La voz de la operadora era tranquila y profesional, en completo contraste con el caos en mi cabeza. 112. ¿Cuál es su emergencia? Quiero denunciar un caso de maltrato a personas mayores y fraude, dijo Javier, con la voz más firme de lo que habría estado la mía. Está ocurriendo ahora mismo. Mientras Javier daba nuestra ubicación y explicaba la situación, yo miraba a través del parabrisas hacia el centro cívico. La fiesta seguía en pleno apogeo, pero ahora todo parecía siniestro. Cada sonrisa que Laura le dedicaba a mamá, cada gesto servicial de Pablo, cada momento de esta celebración perfecta era en realidad una actuación para encubrir su crimen. «Señora, ¿sigue ahí?». La operadora me hablaba a mí ahora. Javier me había pasado el teléfono. «Sí, aquí estoy. ¿Puede confirmar que su madre está a salvo en este momento?». Observé a mamá riéndose con sus amigas. «Parece que sí, pero planean drogarla esta noche. Vamos a enviar agentes a su ubicación. No intenten intervenir hasta que lleguen. ¿Pueden permanecer donde puedan observar la fiesta?». «Sí». «Bien».
Manténgase en línea. Javier y yo nos sentamos en un silencio tenso, observando a nuestra familia a través de las ventanas como si estuviéramos llevando a cabo una vigilancia, lo cual supongo que estábamos haciendo. La ironía de estar espiando a mi propia hermana en la fiesta de cumpleaños de mi madre no se me escapó. No puedo creer que Laura hiciera esto, susurré. ¿De verdad? Javier me miró con las cejas arqueadas. Porque yo me lo creo totalmente. ¿Qué quieres decir con eso? Mamá, la tía Laura ha estado preguntando por el dinero de la abuela durante años. ¿Recuerdas la Navidad pasada cuando quiso saber sobre el seguro de vida? ¿O cuando sugirió que la abuela debería simplificar sus finanzas? Tenía razón, y me sentí estúpida por no haberlo visto. Laura había estado sembrando la semilla durante meses, quizás años. La hija atenta preocupada por la seguridad de mamá. La hermana servicial preocupada por las finanzas de mamá. El familiar devoto que solo quería lo mejor. Ha estado preparando esto durante mucho tiempo, dije. La revelación me golpeó como una bofetada. Sí. Y Pablo ha estado investigando residencias de ancianos y el valor de las propiedades. Lo pillé mirando residencias en su móvil en Semana Santa. Semana Santa. Eso fue hace 4 meses. Habían estado planeando esto desde al menos Semana Santa, quizás más. Cada cena familiar, cada visita en festivos, cada llamada de teléfono preocupada había sido parte de su plan. Mi móvil vibró. Un mensaje de Laura. ¿Dónde os habéis metido? Mamá pregunta por vosotros. Le enseñé el mensaje a Javier. Él resopló. Probablemente esté entrando en pánico. Te necesitan ahí para que todo parezca normal. Otro mensaje. Javier también. Volved. La tarta está increíble. ¿Debería responder? Dile que fuimos a buscar algo al coche, que volvemos enseguida. Escribí la mentira, odiando cada palabra. Pero si Laura sospechaba que lo sabíamos, podría acelerar lo que sea que tuvieran planeado para esta noche. A través de la ventana, pude ver a Laura mirando su móvil, leyendo mi mensaje, y luego caminando hacia Pablo. Tuvieron una conversación rápida, y Pablo asintió hacia el aparcamiento. Nos estaban buscando. Se están poniendo nerviosos, dijo Javier. Bien, que se retuerzan. Mientras observábamos, Pablo salió y comenzó a caminar hacia el aparcamiento. Intentaba parecer casual, pero sus movimientos eran demasiado decididos. Definitivamente nos estaba buscando. Agáchate, dijo Javier, deslizándose hacia abajo en su asiento. Nos agachamos por debajo de las ventanillas mientras Pablo pasaba junto a nuestro coche. Se detuvo, miró a su alrededor y luego sacó su móvil. Incluso desde dentro del coche con las ventanillas subidas, pudimos oír su voz alterada por la frustración. No están aquí, le dijo a quien quiera que estuviera llamando. Sí, he mirado por todas partes. Su coche está aquí, pero ellos no están. Escuchó un momento, y luego, no, seguimos con el plan. Quizás solo han salido a dar un paseo. Procederemos según lo previsto. Proceder según lo previsto. Mi madre estaba a punto de ser drogada y secuestrada. Y hablaban de ello como si fuera una reunión de negocios. Pablo regresó hacia el edificio y nos volvimos a sentar. ¿Dónde está la policía? Pregunté. Solo han pasado 10 minutos, mamá. 10 minutos que parecieron 10 horas. Cada segundo que mamá permanecía en esa fiesta, estaba más cerca del peligro. Cada momento que Laura y Pablo tenían para prepararse, era otro momento en el que podían cubrir sus huellas o cambiar su plan. ¿Y si deciden irse antes? Pregunté. Entonces lo seguimos. Pero la policía dijo que no interviniéramos. No voy a dejar que se la lleven. Javier me miró seriamente. Mamá, te das cuenta de que esto podría volverse peligroso, ¿verdad? La gente que roba a sus parientes mayores no suele detenerse en el robo si están dispuestos a drogarla e internarla contra su voluntad. No terminó, pero supe a qué se refería. La gente que cruzaba esas líneas era capaz de cruzar otras. Si Laura y Pablo se sentían acorralados, si pensaban que íbamos a arruinar su plan, ¿qué harían para protegerse?
No vamos a dejar que llegue a eso, dije con más confianza de la que sentía. Luces rojas y azules destellaron en mi espejo retrovisor. 2 coches de policía entraron en el aparcamiento, seguidos por un tercero, sin sirenas, lo cual fue inteligente. No querían alertar a Laura y Pablo de que algo iba mal. Gracias a Dios, suspiré. El primer agente se acercó a nuestro coche. Javier bajó la ventanilla. ¿Son ustedes los que han llamado? Sí, señor. Soy Javier Miller. Esta es mi madre, Carmen. Soy el inspector Martínez. Necesitamos escuchar esa grabación. Javier reprodujo el audio de nuevo. El inspector Martínez escuchó sin expresión. Pero vi cómo se le tensaba la mandíbula cuando Pablo habló de drogar a mamá. ¿Saben qué sustancia planean usar? No, pero el hombre dijo que tenía algo en su chaqueta. ¿Y su madre está actualmente dentro del edificio? Sí, es la invitada de honor. Es su fiesta de 85 cumpleaños. El inspector Martínez asintió. Esto es lo que vamos a hacer. 2 de mis agentes entrarán en el edificio y observarán. Irán de paisano y se mezclarán con los invitados. Necesito que ustedes 2 vuelvan a entrar y actúen con normalidad. No hagan nada que alerte a los sospechosos de que la policía está presente. ¿Y si intentan darle algo? Mis agentes intervendrán antes de que eso ocurra. Pero necesito recalcar esto. No intenten detenerlos ustedes mismos. No se enfrenten a ellos. Su trabajo es actuar como si nada hubiera cambiado. Asentí, pero mi estómago estaba revuelto. Volver a entrar allí, fingir que todo estaba bien, ver a Laura sonreírle a mamá mientras planeaba destruir su vida. Parecía imposible. Una cosa más, dijo el inspector Martínez. Necesitaremos ver ese documento de poder notarial y cualquier otro papel que su madre haya firmado recientemente. Probablemente esté en casa de Laura, dije. Conseguiremos una orden judicial para eso, pero primero, asegurémonos de que su madre esté a salvo esta noche. Mientras caminábamos de regreso hacia el centro cívico, sentí que estaba entrando en la boca del lobo. El edificio cálido y festivo que me había parecido tan acogedor hacía una hora, ahora se sentía como una trampa. Recuerda, susurró Javier. Todo es normal. Solo fuimos al coche a buscar algo, pero nada volvería a ser normal jamás, porque ahora sabía de lo que era capaz mi hermana, y no tenía ni idea de hasta dónde llegaría para proteger su secreto. Las puertas automáticas se abrieron y volvimos a entrar en la fiesta. Laura se acercó corriendo de inmediato, con el rostro iluminado por una falsa preocupación. Ahí estáis. Mamá estaba preocupadísima. ¿Dónde os habíais metido? Problemas con el coche, dije simplemente, asombrada de lo firme que sonaba mi voz. 45 minutos. De verdad habíamos estado fuera tanto tiempo. El tiempo se había sentido a la vez congelado y acelerado mientras estábamos sentados en ese aparcamiento. Un problema con el coche, dijo Javier con naturalidad. Ya lo hemos solucionado. Los ojos de Laura se entrecerraron ligeramente, pero su sonrisa nunca flaqueó. Bueno, os habéis perdido el discurso de mamá. Agradeció a todos por venir, especialmente a sus 2 hijas y a su maravilloso nieto, sus 2 hijas. Me pregunté si mamá seguiría sintiéndose así mañana cuando se enterara de lo que Laura había planeado para ella. ¿Dónde está? Pregunté. Sentada con la señora Henderson y las señoras del club de bridge. Están contando historias de los viejos tiempos. Miré al otro lado de la sala y vi a mamá rodeada de mujeres de su edad, todas riéndose de algo que decía la señora Henderson. Mamá se veía absolutamente radiante. No como alguien que necesitara estar en una residencia. No como alguien que estuviera perdiendo la cabeza. Se la ve estupenda, dije. Oh, ya sabes, mamá siempre guarda las apariencias, dijo Laura con desdén. Pero ambas sabemos que últimamente le está costando. ¿Costando el qué? Quise preguntar, pero me mordí la lengua y asentí como si estuviera de acuerdo. Bueno, continuó Laura, Pablo y yo pensábamos llevarla a casa después de esto, para ahorraros el viaje. Ahí estaba, la preparación.
Querían tener a mamá a solas. Es muy amable por vuestra parte, dije. Pero Javier y yo planeábamos llevarla. Queremos pasar un poco más de tiempo juntas. La sonrisa de Laura vaciló por un instante. Oh, bueno, está bien, supongo, aunque le prometimos ayudarla a revisar unos papeles esta noche. Ya sabes cómo se lía con los extractos de la Seguridad Social. Los extractos de la Seguridad Social, claro. Más papeles para que mamá firmara mientras estaba confundida y confiada. Quizás mañana sea mejor, sugerí. Estará cansada después de hoy. Sí, pero el papeleo tiene plazos. Realmente hay que hacerlo esta noche. Nos miramos fijamente a través del abismo de 47 años de hermandad. Y por primera vez en mi vida, vi a Laura con claridad. No como mi hermana mayor que me había protegido de los matones del patio del colegio. No como la mujer de éxito que siempre parecía tener su vida bajo control, sino como una depredadora que había estado planeando destruir la vida de nuestra madre por dinero. Ya lo solucionaremos, dije finalmente. Laura asintió, pero pude ver cómo le daban vueltas las tuercas en la cabeza. Ya estaba planeando su próximo movimiento. Fue entonces cuando vi a Pablo al otro lado de la sala, enfrascado en una conversación con un hombre que no reconocí. Un hombre alto y delgado con bata de médico que no dejaba de mirar hacia mamá, el doctor Pérez, el médico que se suponía que iba a declarar a mamá mentalmente incompetente. Estaba aquí, en la fiesta, listo para hacer su evaluación. El doctor Pérez le estrechó la mano a Pablo como si fueran viejos amigos, lo que quizás ya eran. Los observé desde el otro lado de la sala, fingiendo escuchar a Laura parlotear sobre el éxito de la fiesta mientras mi mente repasaba las implicaciones. ¿No es maravilloso que el doctor Pérez haya podido venir?, dijo Laura, siguiendo mi mirada. Ha estado muy preocupado por la confusión de mamá últimamente. ¿Confusión? Mamá acababa de dar un discurso de 10 minutos agradeciendo a todos por su nombre. Recordaba historias de hacía 40 años y había identificado correctamente a cada persona en sus fotos antiguas. Si eso era confusión, yo también quería estar confundida. Parece muy atento, dije con cuidado. Oh, lo es. Ha sido maravilloso haciendo visitas a domicilio para ver cómo está. Exámenes muy exhaustivos. Visitas a domicilio. El doctor Pérez había estado haciendo visitas a domicilio para evaluar a mamá, probablemente documentando cualquier cosa que pudiera usarse para justificar el internamiento. Un nombre olvidado por aquí, un momento de incertidumbre por allá. Y de repente, tienes un patrón de deterioro cognitivo. Javier apareció a mi lado con un plato de tarta. La abuela quiere saber si te sientas con ella un rato. Por supuesto. Empecé a caminar hacia la mesa de mamá, pero Laura me agarró del brazo. En realidad, Carmen, ¿podría hablar contigo en privado un minuto? Hay algo que necesito comentarte. Todos mis instintos me gritaron peligro. Alejarme de mamá, de los testigos, de Javier. Pero negarme levantaría sospechas. Claro, dije. Javier, ¿por qué no le haces compañía a la abuela? Laura me llevó a un rincón tranquilo cerca de la cocina, lo suficientemente lejos de la fiesta principal como para que no pudieran oírnos. Miró a su alrededor para asegurarse de que estábamos solas. Entonces, toda su actitud cambió. La anfitriona alegre de la fiesta desapareció, reemplazada por alguien más dura, más calculadora. Carmen, tenemos que hablar de mamá. ¿Qué pasa con ella? No te hagas la tonta. Sé que has notado los cambios. ¿Qué cambios? Laura suspiró dramáticamente. Se le olvidan las cosas. Se deja el fuego encendido. Se lía con las medicinas. Ayer la encontré fuera en camisón a las 3 de la madrugada. Dijo que estaba esperando que papá volviera del trabajo. Papá llevaba 12 años muerto. Pero si mamá realmente había dicho eso, podría indicar problemas cognitivos. O podría ser algo que Laura se había inventado para apoyar su versión. Yo no he notado nada de eso, dije. Eso es porque no la ves todos los días como yo. Vienes de visita 1 hora los domingos y crees que sabes cómo está.
Las acusaciones me dolieron porque había algo de verdad en ellas. Laura pasaba más tiempo con mamá, pero ahora me preguntaba si esas visitas eran misiones de vigilancia, no tiempo en familia. ¿Qué estás sugiriendo?, pregunté. Estoy sugiriendo que tenemos que empezar a pensar en su seguridad, en conseguirle los cuidados que necesita antes de que ocurra algo terrible. A mí me parece que está bien. Está actuando, Carmen. Siempre lo ha hecho. Ya sabes cómo es mamá con las apariencias. Preferiría morir antes que admitir que le cuesta. Esa parte era definitivamente cierta. Mamá siempre había sido orgullosa, siempre decidida a manejar las cosas por sí misma, pero usar la independencia de mamá en su contra era particularmente cruel. Entonces, ¿qué quieres hacer? Pablo y yo hemos estado investigando residencias. Hay un lugar precioso llamado Villa Atardecer, que se especializa en cuidados para la memoria. De muy alta gama, personal excelente. ¿Cuidados para la memoria? Laura, ella no tiene demencia. Todavía no. Pero la intervención temprana es clave. El doctor dice que si esperamos hasta que esté completamente incapacitada, la transición será mucho más difícil. El doctor Pérez, que en ese momento estaba al otro lado de la sala, probablemente tomando notas sobre el comportamiento de mamá para su evaluación oficial. Creo que deberíamos ir más despacio, dije. Quizás buscar una segunda opinión. La expresión de Laura se endureció. Carmen, llevo meses ocupándome de los asuntos de mamá mientras tú has estado hasta el cuello con tus propios problemas. Sé lo que es mejor para ella. Mis propios problemas. Un eufemismo para mi divorcio, mi pérdida de empleo, mi vida en general desmoronándose. A Laura siempre se le había dado bien hacerme sentir inadecuada. Sigo siendo su hija, dije. Tengo voz en esto. ¿La tienes? Porque según los documentos del poder notarial, yo soy la responsable de las decisiones sobre su cuidado. Ahí estaba. El poder notarial que mamá pensaba que era solo para los papeles de la seguridad social. El as en la manga de Laura. ¿Cuándo te convertiste en su apoderada? Esta mañana. Firmó los papeles voluntariamente con el doctor Pérez como testigo. El doctor Pérez de nuevo. El hombre estaba en todas partes en su plan. Quiero ver esos documentos. Por supuesto. Tengo copias en casa. Podemos revisarlos mañana cuando nos reunamos con el director de admisiones de Villa Atardecer. Ya has concertado una reunión. El lunes por la mañana. Pedí la cita hace semanas, suponiendo que querrías participar en la elección del nuevo hogar de mamá. Hace semanas, antes de que mamá siquiera hubiera firmado el poder notarial. Llevaban semanas, quizás meses, planeando esto. ¿Y si no estoy de acuerdo? Laura se encogió de hombros. Entonces no estás de acuerdo. Pero tengo la autoridad legal para tomar decisiones sobre su cuidado, y la evaluación del doctor Pérez apoya un ingreso inmediato. ¿Qué evaluación? ¿Cuándo la evaluó? Durante sus visitas a domicilio. Ha estado monitoreando su estado durante meses. Me sentí atrapada en su red de planificación y manipulación. Habían cubierto todos los ángulos, anticipado todas las objeciones, excepto una cosa con la que no habían contado. Creo que mamá debería tener voz en esto, dije. Mamá ya no es capaz de tomar decisiones racionales sobre su propio cuidado. Ese es el punto. A mí me parece bastante racional. Porque está teniendo un buen día. Deberías verla en los días malos. Quizás tenía días malos. Quizás envejecer era más difícil de lo que parecía desde fuera. Pero condenar a alguien a cuidados institucionales, basándose en sus peores momentos, parecía incorrecto. Dejemos esto por ahora. Dije que es su cumpleaños. Podemos discutirlo más tarde. En realidad, no podemos. Laura miró su reloj. El doctor necesita completar su evaluación esta noche para tener el papeleo listo para la reunión del lunes. ¿Evaluación? ¿Qué tipo de evaluación? Solo unas pocas preguntas sencillas. Pruebas de memoria, función cognitiva, ese tipo de cosas. Nada estresante. Miré al otro lado de la sala a mamá, todavía rodeada de sus amigas, todavía lúcida y participativa.
Luego miré al doctor Pérez, todavía hablando con Pablo, todavía tomando notas. ¿Y si pasa estas pruebas? Carmen, la voz de Laura fue paciente, como la que usarías para hablar con un niño. No las va a pasar. Las personas con su condición rara vez lo hacen. Su condición. Mamá no tenía ninguna condición más allá de tener 85 años. Pero al parecer, en el mundo de Laura, ser viejo era una condición suficiente. Quiero estar presente cuando hable con ella. Eso podría ponerla nerviosa. El doctor Pérez prefiere realizar estas evaluaciones en privado. Por supuesto que sí. Era más fácil manipular las respuestas cuando no había testigos. Entonces quiero revisar sus notas después. La confidencialidad médico-paciente impide. Quiero copias de todo, Laura. Los documentos del poder notarial, la evaluación médica, las solicitudes de la residencia. Si estás haciendo esto por el bien de mamá, no deberías tener ningún problema en compartir el papeleo. La sonrisa de Laura flaqueó. Por supuesto, lo tendré todo listo para ti mañana. Mañana. Cuando sería demasiado tarde para detener lo que sea que tuvieran planeado para esta noche. En realidad, dije, me gustaría ver los documentos del poder notarial esta noche, solo para entender exactamente qué autoridad tienes. Están en casa. Entonces, vayamos a buscarlos. Carmen, no voy a dejar la fiesta de mamá para ir a casa a por unos papeles. No seas ridícula. Entonces quizás toda esta conversación sea prematura. Quizás deberíamos esperar hasta que pueda revisar los documentos antes de tomar ninguna decisión. Observé el rostro de Laura pasar por la frustración, la ira y el cálculo. Me necesitaba de su lado, o al menos neutralizada. Tenerme oponiéndome activamente al plan crearía complicaciones. De acuerdo, dijo finalmente. Te llevaré el papeleo a tu casa mañana por la mañana. Podemos revisarlo todo juntas. ¿A qué hora? A las 9. Para las 9 de la mañana, si su plan funcionaba, mamá ya estaría en la residencia, confundida y drogada, sin forma de oponerse al internamiento. En realidad, dije, ¿por qué no voy a tu casa contigo esta noche después de la fiesta? Podemos revisarlo todo entonces, y puedo ayudarte a prepararte para la reunión del lunes. Los ojos de Laura se entrecerraron. Intentaba averiguar por qué de repente estaba tan ansiosa por involucrarme cuando había estado ausente del cuidado de mamá durante meses. Eso es muy considerado, Carmen. Pero ha sido un día largo. Y creo que a ambas nos vendría bien una buena noche de sueño antes de sumergirnos en complicados documentos legales. No me importa trasnochar. Y esto es demasiado importante como para retrasarlo. Nos miramos fijamente, y pude ver la mente de Laura trabajando frenéticamente. Necesitaba tener a mamá a solas esta noche. Necesitaba quitarme de en medio, pero tampoco podía permitirse levantar mis sospechas siendo demasiado obvia al respecto. Déjame hablar con Pablo, dijo finalmente. Quizás podamos arreglar algo. Se alejó, dejándome de pie junto a la cocina, observando la fiesta continuar a mi alrededor. Pero ahora todo parecía diferente. Cada conversación, cada interacción, cada momento inocente era potencialmente parte del plan de Laura y Pablo. Busqué a Javier y lo vi todavía sentado con mamá. Ambos riéndose de algo que decía la señora Henderson. Al menos él la mantenía a salvo por ahora. Pero la noche aún era joven, y a Laura y Pablo se les estaba acabando el tiempo para completar su plan, lo que significaba que podrían empezar a correr riesgos, y la gente arriesgada hace cosas peligrosas. Observé a Laura cruzar la sala hacia Pablo, su postura tensa a pesar de su sonrisa. Hablaron en voz baja, la expresión de Pablo ensombreciéndose mientras ella le explicaba el obstáculo en el que acababa de convertirme. El doctor Pérez se unió a su conversación, y los tres miraron en mi dirección. El plan se estaba desmoronando y lo sabían. Javier apareció a mi lado con 2 vasos de ponche. Parece que necesitas esto. Gracias. Cogí el vaso, pero no bebí. ¿Cómo está mamá? Más lúcida que nunca.
Le acaba de contar a la señora Henderson toda la trama de un libro que leyó la semana pasada. Recordaba el nombre de cada personaje y todos los giros de la trama. Adiós al deterioro cognitivo. Pero sabía que no importaría. Si querían declarar a mamá incompetente, encontrarían la manera de que sucediera. Javier, dije en voz baja, necesito que te quedes cerca de mamá el resto de la noche. No dejes que coma ni beba nada a menos que veas exactamente de dónde viene. Su rostro se puso serio. ¿Crees que intentarán algo aquí? Creo que se les están acabando las opciones. Al otro lado de la sala, Laura caminaba hacia la mesa de mamá con lo que parecía una pequeña bolsa de regalo. Sonreía, pero ahora había algo forzado en ello. Algo desesperado. Ahí viene, murmuré. Nos movimos rápidamente para interceptarla, llegando a la mesa de mamá justo cuando Laura dejaba la bolsa. Mamá, casi se me olvida. Te he traído un detallito extra por tu día especial. Oh, Laura, ya has hecho mucho, protestó mamá, pero ya estaba cogiendo la bolsa. ¿Qué es? Pregunté, tratando de mantener mi voz ligera. Solo algunas de esas infusiones de hierbas que le encantan. Recuerda, mamá, mencionaste tus problemas para dormir. Y encontré esta maravillosa mezcla de manzanilla que se supone que ayuda. Infusiones de hierbas. El método de entrega perfecto para cualquier droga que hubieran planeado usar. Natural, inocente, algo que mamá bebería voluntariamente. «¿Qué detalle?», dije, cogiendo la bolsa. «¿Puedo ver?». La mano de Laura se disparó para detenerme. En realidad, están envueltas especialmente. No quiero estropear la presentación. Me encantaría ver qué tipo le has comprado. Yo también he estado teniendo problemas para dormir. Por un momento, tuvimos un educado tira y afloja por la bolsa de regalo, ambas sonriendo mientras nuestras miradas se cruzaban en una batalla silenciosa. Mamá observaba esta extraña escena con creciente confusión. «Chicas, ¿qué os pasa?», preguntó. «Nada, mamá», dijo Laura soltando la bolsa. «Carmen solo está siendo meticulosa». Abrí la bolsa y encontré 3 cajas de infusiones, todas con los precintos intactos, todas con un aspecto completamente inocente. Pero noté que las manos de Laura temblaban ligeramente mientras las examinaba. «Parecen estupendas», dije, entregándole la bolsa a Javier. «¿Por qué no las guardas en el coche para la abuela? Nos aseguraremos de que lleguen a casa sanas y salvas». Javier entendió de inmediato. «Buena idea. Las llevo ahora mismo». «No es necesario», empezó Laura. Pero Javier ya se estaba alejando con las infusiones. «Qué chico tan servicial», dijo mamá con orgullo. La sonrisa de Laura comenzaba a resquebrajarse por los bordes. «Sí, muy servicial». El doctor Pérez se acercó a nuestra mesa, con su comportamiento profesional intacto, pero sus ojos se movían nerviosamente entre Laura y yo. «Señora Wilson», le dijo a mamá, «esperaba poder charlar con usted unos minutos. Solo una rápida comprobación de cómo se siente». «Oh, me siento maravillosamente, doctor. Este ha sido un día perfecto. Me alegro de oírlo, pero a veces estos grandes eventos pueden ser abrumadores para personas de nuestra edad. Me gustaría hacerle algunas preguntas para asegurarme de que no se está excediendo». Nuestra edad. Mamá tenía 85. El doctor Pérez parecía tener 60 y tantos. Pero la implicación era clara. Eres vieja, eres frágil, no puedes manejar la emoción. «¿Qué tipo de preguntas?», pregunté. El doctor Pérez miró a Laura, quien asintió casi imperceptiblemente. «Solo evaluaciones cognitivas estándar. Memoria, orientación, ese tipo de cosas. Nada de qué preocuparse aquí». Señalé la sala abarrotada. ¿No sería su consulta más apropiada para evaluaciones médicas? Prefiero evaluar a los pacientes en su entorno natural. Da una imagen más precisa de su capacidad funcional, su entorno natural. Como si una fiesta de cumpleaños fuera donde mamá pasaba la mayor parte de su tiempo. «Mamá», dije, «no tienes que responder a ninguna pregunta médica en tu fiesta de cumpleaños.
Se supone que esto es divertido, no una cita con el médico. Vamos, Carmen, interrumpió Laura. El doctor Pérez solo está siendo minucioso. No hay nada de malo en unas pocas preguntas sencillas. En realidad, podría haberlo. Miré directamente al doctor Pérez. No existen protocolos para las evaluaciones cognitivas, entornos estandarizados, procedimientos específicos, formularios de consentimiento del paciente. La fachada profesional del doctor Pérez vaciló. Bueno, sí, pero esto es más bien una comprobación informal. ¿Con qué propósito está documentando esta comprobación informal? ¿Será parte del historial médico de mamá? Eso depende de los resultados. Así que si mamá da respuestas que no le gustan, se vuelve oficial. Pero si las pasa, es solo una charla informal. El silencio se alargó incómodamente. Mamá nos miraba de un lado a otro, sintiendo claramente la tensión, pero sin entender su origen. ¿De qué va todo esto realmente?, preguntó. Antes de que alguien pudiera responder, Javier reapareció en la mesa. Me miró a los ojos y negó con la cabeza casi imperceptiblemente. Interpreté que había encontrado algo raro en las infusiones. El doctor Pérez ya se iba, dije con firmeza. En realidad, creo que sería beneficioso. Doctor. Mi voz fue cortante como el cristal. Mi madre está en su fiesta de cumpleaños, rodeada de amigos, claramente alerta y participativa. Si tiene preocupaciones médicas, puede programar una cita adecuada con los procedimientos adecuados, pero no va a realizar ningún tipo de evaluación aquí esta noche. El doctor Pérez buscó el apoyo de Laura, pero ella miraba fijamente el mantel, con el rostro pálido. Quizás en otro momento, dijo finalmente, y se alejó. Mamá lo vio irse. Luego me miró con unos ojos que eran mucho más agudos de lo que debería tener alguien con demencia. Carmen, cariño, ¿qué está pasando? La pregunta quedó en el aire. Este era el momento en el que tenía que decidir cuánto contarle, cuánta verdad podía soportar, cuánto peligro corría realmente. Mamá, dije con cuidado, creo que algunas personas podrían estar intentando aprovecharse de ti. ¿Qué personas? Miré a Laura, que seguía evitando el contacto visual. Personas que creen que tienes más dinero del que puedes manejar. Personas que creen que necesitan cuidarte. Tonterías, dijo mamá bruscamente. Soy perfectamente capaz de cuidarme sola. Lo sé, pero no todo el mundo está de acuerdo. Mamá siguió mi mirada hasta Laura, que finalmente levantó la vista con lágrimas en los ojos. Laura. La voz de mamá era suave, pero había acero debajo. ¿Hay algo que quieras decirme? Por un momento, pensé que Laura podría confesar. Su rostro se arrugó y parecía la niña asustada que recordaba de nuestra infancia. Pero entonces, Pablo apareció a su lado y el momento pasó. Mamá, Laura solo está preocupada por ti, dijo Pablo con suavidad. Todos lo estamos. Vivir sola a tu edad, gestionando todos tus asuntos tú misma. Es mucha responsabilidad. Llevo 85 años gestionando mis propios asuntos, dijo mamá secamente. Creo que ya le he cogido el truco. Por supuesto que sí, continuó Pablo. Pero a veces ayuda a tener apoyo familiar, protecciones legales, asistencia profesional, un eufemismo para tutela, poder notarial, ingreso en una residencia. ¿Qué tipo de protecciones legales?, preguntó mamá. Oh, solo un poco de papeleo para facilitar las cosas en caso de que alguna vez necesites ayuda con las decisiones o el cuidado médico. Firmé unos papeles de la Seguridad Social esta mañana, dijo mamá lentamente. Laura dijo que solo eran actualizaciones del seguro. Así es, dijo Laura rápidamente. Nada importante, pero mamá la miraba con creciente sospecha. Laura, ¿qué firmé exactamente? Solo unos formularios para ayudarme a ayudarte si alguna vez lo necesitas. ¿Qué tipo de ayuda? La pregunta era simple, pero Laura no podía responderla sin revelar la verdad. Parecía atrapada, en pánico, atrapada entre mentiras que ya no podía mantener. Díselo, dije en voz baja. Carmen,
Por favor, dile lo que planeas hacerle. No estamos planeando nada, dijo Pablo, pero a su voz le faltaba convicción. Entonces, ¿por qué está el doctor Pérez aquí tratando de evaluar su competencia? ¿Por qué trajiste infusiones con droga a su fiesta de cumpleaños? ¿Por qué has estado investigando residencias durante semanas? La cara de mamá se puso blanca. ¿Residencias? La fiesta continuaba a nuestro alrededor, pero nuestra mesa se había convertido en una isla de tenso silencio. La señora Henderson y las otras señoras se habían alejado, sintiendo el drama familiar y sin querer formar parte de él. «Laura», dijo mamá, con la voz temblorosa, «por favor, dime que no estás tratando de meterme en una residencia». Laura rompió a llorar. Lágrimas de verdad esta vez. No del tipo manipulador que había usado para conseguir lo que quería desde la infancia. «Mamá, lo siento mucho, pero necesitábamos el dinero, y la casa está ahí sin más, y no necesitas todo ese espacio. Y pensasteis que me robaríais mi casa y me haríais internar para que no pudiera deteneros». Las palabras quedaron en el aire como una sentencia de muerte. Ni siquiera Pablo tuvo respuesta a ese nivel de honestidad brutal. Pero antes de que nadie pudiera decir nada más, se fue la luz. Las luces de emergencia se encendieron unos segundos después, bañando todo en un inquietante resplandor rojo. Hubo murmullos de confusión entre los invitados, pero no pánico. Los cortes de luz no eran infrecuentes en esta parte de la ciudad. «Que todo el mundo mantenga la calma», anunció alguien. «Seguro que es algo temporal», pero con la tenue luz de emergencia, vi a Pablo agarrar a mamá del brazo y empezar a tirar de ella hacia la salida. «Vamos, señora Wilson», dijo. «Salgamos fuera donde es más seguro». Fue entonces cuando me di cuenta de que el corte de luz no era un accidente y que nuestra madre estaba a punto de desaparecer en la noche. «Para», dije, interponiéndome en el camino de Pablo hacia la salida. «Carmen, necesita aire fresco», dijo Pablo, pero su agarre en el brazo de mamá era demasiado fuerte para alguien que solo estaba siendo servicial. «Entonces abre una ventana». Con la tenue luz de emergencia, pude ver a otros invitados moverse tranquilamente hacia las salidas, guiados por acomodadores con linternas. Era una evacuación ordenada, exactamente lo que esperarías de un lugar bien gestionado que se enfrenta a un corte de luz rutinario, excepto que nada de esto era rutinario. «¿Dónde está Laura?», pregunté. Pablo miró a su alrededor nerviosamente. «Ha ido a comprobar el generador de respaldo». Laura sabía del generador de respaldo. Eso parecía un conocimiento inusualmente específico para una invitada a la fiesta. «Javier», llamé, viendo a mi hijo ayudar a los invitados mayores a moverse en la penumbra. «Aquí estoy, mamá. Nos vamos, todos juntos». «El aparcamiento está un poco caótico ahora mismo», dijo Pablo. «Podría ser mejor esperar hasta...». No. Cogí el otro brazo de mamá, liberándola suavemente pero con firmeza del agarre de Pablo. «Vamos a mi coche y nos vamos a casa». «En realidad», dijo una voz familiar detrás de mí, «creo que es una idea excelente». El inspector Martínez salió de las sombras, ya no intentando mezclarse con los invitados. Con la luz de emergencia, su placa era claramente visible. La cara de Pablo se puso blanca. «Inspector, ¿hay algún problema?» Varios problemas en realidad, empezando por el hecho de que el corte de luz no fue un accidente. «No lo entiendo. Alguien cortó la línea eléctrica principal del edificio. Alguien que sabía exactamente dónde encontrarla y cómo desactivar el sistema de retardo del generador de respaldo». Miré a Pablo, cuya expresión había pasado de nerviosa a aterrorizada. «También encontramos algunos artículos interesantes en el bolsillo de su chaqueta. Señor Barrett, ¿le gustaría explicar qué hace con sedantes de prescripción que no le han sido recetados?» La boca de Pablo se abrió y se cerró como un pez fuera del agua. «Esos no son míos». «¿De quién son?» «No lo sé. Alguien debe haberlos puesto ahí.
Alguien puso pastillas sin marcar en el bolsillo de su chaqueta en la fiesta de cumpleaños de su suegra. Cuando el inspector Martínez lo dijo así, sonó exactamente tan ridículo como era. ¿Dónde está Laura?, preguntó mamá, su voz firme a pesar de todo lo que acababa de suceder. Está siendo interrogada por mis compañeros, dijo el inspector Martínez, junto con el doctor Pérez. El doctor Pérez. Casi me había olvidado de él en el caos. ¿Qué encontraron?, pregunté. Expedientes médicos falsificados que documentaban un deterioro cognitivo que nunca ocurrió. Papeles de internamiento prefirmados. Solicitudes a 3 residencias diferentes, todas presentadas la semana pasada. ¿La semana pasada? La voz de mamá era aguda por la ira. Antes de que yo firmara ningún poder notarial. Sí, señora. Parece que este plan ha estado en marcha durante varios meses. Mamá miró alrededor de la sala en penumbra, asimilando el caos, las luces de emergencia, la realidad de lo que su hija había intentado hacerle. Quiero ver a Laura, dijo finalmente. Mamá, no creo que... Empecé. Quiero verla ahora. El inspector Martínez asintió. Está en la oficina de seguridad. Pero debo advertirle, señora Wilson. Se le han leído sus derechos y ha solicitado un abogado. Bien, que tenga un abogado. Pero primero, va a mirarme a los ojos y a explicarse. Seguimos al inspector Martínez a través de la confusa multitud de invitados. La mayoría de la gente estaba reunida en pequeños grupos, especulando sobre el corte de luz y preguntándose cuándo podrían irse. No tenían ni idea de que acababan de presenciar el colapso de una conspiración de maltrato a personas mayores. La oficina de seguridad era una pequeña habitación detrás del salón principal. Laura estaba sentada en una silla de plástico, con el vestido de fiesta arrugado y el maquillaje corrido por el llanto. Levantó la vista cuando entramos y su rostro se descompuso de nuevo. «¿Mamá? Lo siento mucho. Nunca quise que llegara tan lejos». «¿Hasta dónde querías que llegara?», preguntó mamá, con la voz mortalmente tranquila. «Solo necesitábamos dinero, y tú tienes tanto, y estás sola en esa casa tan grande. Y pensé que quizás si estuvieras en un lugar más seguro». «¿Más seguro o más caro?». «La residencia es muy bonita, mamá». La investigué a fondo. Habrías estado cómoda mientras vendíamos mi casa y gastábamos mi dinero. Laura no podía mirarla a los ojos. Iba a ser vuestro de todos modos. Cuando tú... eventualmente... solo estaba acelerando el proceso. ¿Acelerando mi muerte, quieres decir? No, nunca. Ibas a drogarme y a hacerme internar contra mi voluntad. Falsificaste expedientes médicos para hacerme parecer incompetente. Cortaste la luz en mi fiesta de cumpleaños para crear el caos y poder secuestrarme en la confusión. Dicho así, el plan sonaba como algo sacado de un thriller de crímenes, excepto que era real. Y casi había funcionado. Estaba desesperada, susurró Laura. ¿Lo suficiente como para destruir a tu propia madre? Laura finalmente levantó la vista, con lágrimas corriendo por su rostro. No lo vi de esa manera. Pensé que estaba solucionando los problemas de todos. Los problemas de todos, incluido el problema de que yo estuviera viva y sana. Mamá, por favor, no. La voz de mamá cortó las súplicas de Laura como una cuchilla. Ya no puedes llamarme mamá. Perdiste ese derecho cuando decidiste que valía más muerta que viva. Las palabras golpearon a Laura como un golpe físico. Se dobló, sollozando. «Señora Wilson», dijo el inspector Martínez con suavidad, «necesitaremos que venga a la comisaría para hacer una declaración formal». «Por supuesto. Pero primero, quiero saber sobre Pablo y el doctor Pérez». El doctor Pérez se enfrenta a cargos de fraude, conspiración, posiblemente más dependiendo de lo que encontremos en sus archivos. El señor Barrett probablemente se enfrentará a cargos de secuestro, maltrato a personas mayores, conspiración. Y Laura. Eso depende en parte de su cooperación y en parte de los cargos que usted quiera presentar. Mamá miró a su hija, que todavía lloraba en la silla de plástico. «Quiero presentar todos los cargos», dijo finalmente.
Todos y cada uno de los que se te ocurran. La cabeza de Laura se levantó de golpe. Mamá, por favor. Soy tu hija. No, dijo mamá con tristeza. Eras mi hija. La mujer que intentó robarme la vida es una extraña. Dejamos a Laura en la oficina de seguridad y seguimos al inspector Martínez al exterior. El aparcamiento todavía estaba lleno de invitados confundidos, pero la multitud se estaba dispersando a medida que la gente se daba cuenta de que la fiesta había terminado. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Probablemente la vista para la prisión preventiva mañana. El juicio en unos meses. Pero con las pruebas que tenemos, incluida la grabación que hizo su hijo, las condenas son muy probables. Javier apareció a nuestro lado, ligeramente sin aliento. Las infusiones estaban definitivamente drogadas, dijo. El técnico del laboratorio hizo una prueba rápida de campo, algún tipo de sedante, lo suficientemente fuerte como para dejar inconsciente a alguien del tamaño de la abuela durante horas. Horas. Tiempo suficiente para llevarla a la residencia. Tiempo suficiente para que las drogas la confundieran tanto que parecería desorientada al despertar. Tiempo suficiente para que el doctor Pérez la declarara mentalmente incompetente basándose en su comportamiento bajo los efectos de la droga. Realmente pensaron en todo, dije. Casi todo, corrigió mamá. No contaron con tener un nieto lo suficientemente listo como para olerse la tostada. Javier sonrió. O lo suficientemente cabezota como para hacer algo al respecto. O una hija que finalmente aprendió a ver a través de las mentiras de su hermana, añadí. Mamá miró hacia el centro cívico donde su fiesta de cumpleaños se había convertido en la escena de un crimen. 85 años, dijo. Creía haberlo visto todo. ¿Estás bien?, pregunté. Consideró la pregunta seriamente. ¿Sabes qué? Creo que estoy mejor que bien. Por primera vez en meses. Sé exactamente en quién puedo confiar. Nos miró a Javier y a mí, luego de vuelta al edificio donde Laura presumiblemente seguía llorando en la oficina de seguridad. Soy libre, dijo con algo que sonaba a asombro. Por fin soy libre. Mientras nos alejábamos del centro cívico, con las luces de emergencia parpadeando en nuestro espejo retrovisor, me di cuenta de que mamá tenía razón. Estaba libre de la hija que había planeado traicionarla, libre de la preocupación por un deterioro cognitivo que había sido fabricado para justificar el abuso, libre del miedo a perder su independencia. Pero lo más importante, estaba libre de las personas que la veían como un problema a resolver, en lugar de una persona a la que amar. Y mañana, Laura y Pablo se despertarían en celdas, enfrentándose a las consecuencias de tratar a una anciana como una mercancía en lugar de como un ser humano. A veces, la justicia realmente se sirve a la temperatura exacta, helada. 3 días después del arresto de Laura, me encontré sentada en una sala de conferencias de la comisaría que olía a café quemado y a sueños rotos. La inspectora Sara Rodríguez extendió fotos sobre la mesa de metal como si estuviera repartiendo cartas en la partida de póker más deprimente del mundo. Señora Miller, necesitamos que mire estas fotos y nos diga si reconoce a alguna de estas personas. La primera foto mostraba a Laura y Pablo en lo que parecía un restaurante, enfrascados en una conversación con un hombre que nunca había visto. La segunda mostraba al mismo hombre dándole la mano al doctor Pérez fuera de un edificio médico. La tercera hizo que se me helara la sangre. Era mamá, fotografiada con lo que parecía un teleobjetivo, caminando hacia su buzón en bata y zapatillas. ¿Cuándo se tomó esta foto?, pregunté. Hace 2 meses. La encontramos en el ordenador del señor Barrett, junto con unas 50 más. 50 fotos. Habían estado acechando a mi madre durante meses, documentando cada uno de sus movimientos, buscando cualquier cosa que pudieran usar para hacerla parecer vulnerable o confundida. El hombre de las fotos del restaurante se llama Marcos Vega, continuó la inspectora Rodríguez. Es un investigador privado especializado en lo que él llama protección de activos familiares. ¿Qué significa eso?
Ayudar a hijos adultos a demostrar que sus padres mayores son incompetentes para poder tomar el control de sus finanzas. La temperatura en la sala pareció bajar 10 grados. Esto no era solo Laura y Pablo desesperados por dinero. Esto era una operación profesional. ¿A cuántas familias les ha hecho esto? Todavía estamos investigando, pero parece que al menos a 12 en los últimos 2 años. Su madre habría sido la número 13. La 13 de la suerte o de la mala suerte, dependiendo de la perspectiva. La buena noticia, continuó la inspectora Rodríguez, es que su rápida reacción probablemente salvó no solo a su madre, sino a futuras víctimas. Toda la operación de Vega se está desmoronando. ¿Qué hay de las otras familias? Aquellas en las que funcionó. Estamos reabriendo esos casos. Algunas de esas personas mayores podrían estar todavía vivas en residencias, preguntándose por qué sus hijos nunca las visitan. El peso de eso se posó en mi pecho como una piedra. En algún lugar, había ancianos que habían sido traicionados por sus propias familias, encerrados en instituciones, con los ahorros de su vida robados, su dignidad destruida. «Hay algo más», dijo la inspectora Rodríguez, sacando otra carpeta. Laura ha estado intentando llegar a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Información sobre la operación de Vega a cambio de una reducción de cargos. Pensé en Laura llorando en la oficina de seguridad, pidiéndole a mamá que todavía la llamara hija. La idea de que ahora estuviera intentando negociar para librarse de las consecuencias me pareció totalmente propia de ella. ¿Mamá está al tanto de esto? La informamos ayer. Tenía opiniones muy firmes sobre el último plan de su hermana. Podía imaginarlo. Mamá no creía en los atajos, especialmente cuando implicaban traicionar a otras personas. ¿Qué dijo? Creo que sus palabras exactas fueron: que Laura salga del hoyo que ella misma ha cavado, y si es posible, con una cucharilla de postre. Eso sonaba como mamá. Incluso a los 85, incluso después de ser traicionada por su propia hija, todavía tenía más agallas que la mayoría de la gente de la mitad de su edad. La inspectora Rodríguez recogió las fotos. Necesitaremos que testifique sobre lo que observó en la fiesta y lo que Laura le contó sobre sus planes. Por supuesto. Le advierto, el abogado de ellos intentará pintar a su familia como disfuncional. Sugerirán que Laura actuaba por una preocupación genuina por la seguridad de su madre, con infusiones drogadas y expedientes médicos falsificados. Afirmarán que las infusiones fueron un error, que el doctor Pérez actuó de forma independiente, que el corte de luz fue una coincidencia. Harán que Laura parezca una hija cariñosa que se vio superada por la situación. Pensé en la actuación de Laura en la fiesta, la falsa preocupación, la crisis fabricada, la cuidadosa manipulación de cada conversación. Si no hubiera oído esa grabación, podría haber creído su actuación yo misma. ¿Funcionará? No con las pruebas que tenemos. Pero los jurados pueden ser impredecibles, especialmente cuando hay relaciones familiares involucradas. Salí de la comisaría con una carpeta llena de documentos y la cabeza llena de preguntas. ¿Cuánto tiempo llevaba Laura planeando esto? ¿Era real la desesperación económica o solo una excusa? Y lo más importante, ¿cuántas señales de advertencia había ignorado a lo largo de los años? Mamá me estaba esperando en mi salón cuando llegué a casa, sentada en mi sillón favorito como si fuera la dueña del lugar, lo que, dados los acontecimientos recientes, era probablemente la actitud que necesitaba. ¿Cómo ha ido?, preguntó. Complicado. Hay más en esto que solo Laura y Pablo. Le expliqué lo de Marcos Vega y las otras familias, el intento de Laura de llegar a un acuerdo, las fotos que le habían tomado. Mamá escuchó sin interrupción, su rostro endureciéndose con cada detalle. 50 fotos, dijo cuando terminé, como mínimo. Durante 2 meses, pensé que me estaba volviendo paranoica porque sentía constantemente que alguien me estaba observando. Resulta que no era lo suficientemente paranoica. Mamá, lo siento mucho. Debería haberme dado cuenta de lo que estaba pasando. ¿Cómo? Laura ha estado practicando la manipulación desde que aprendió a hablar.
¿Recuerdas cuando convenció a la profesora de que se me había olvidado prepararle el almuerzo para que le dieran tickets de comida gratis? Tenía 8 años y ya estaba aprendiendo que mentir le conseguía lo que quería. Pensé que se le pasaría con la edad. Mamá se levantó y fue a la ventana de mi cocina, mirando a la calle como si estuviera comprobando si la vigilaban. La inspectora dijo que Laura quiere llegar a un acuerdo. Dijo que información sobre el investigador privado a cambio de cargos más leves. ¿Y qué piensas de eso? Pienso que Laura creó este lío y debería afrontar las consecuencias. Mamá asintió con aprobación. Bien, porque he estado pensando en esas otras familias, aquellas en las que este plan sí funcionó. ¿Qué pasa con ellas? Alguien necesita visitarlas. Alguien necesita asegurarse de que realmente están recibiendo los cuidados adecuados, que su dinero se está utilizando para su beneficio. Mamá, esa no es tu responsabilidad. Se giró desde la ventana y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. No era ira, ni tristeza, sino determinación con un filo agudo. ¿De quién es la responsabilidad entonces? La policía investigará los crímenes. Pero ¿quién va a visitar realmente a estas personas? ¿Quién se va a asegurar de que no estén sentadas en alguna institución preguntándose por qué sus hijos las abandonaron? Hay trabajadores sociales, defensores de pacientes, que están sobrecargados de trabajo y mal financiados y probablemente ni siquiera saben que estas personas existen. Tenía razón. El sistema estaba diseñado para procesar casos, no para cuidar de individuos. ¿Qué estás sugiriendo? Estoy sugiriendo que tengo tiempo, recursos y una comprensión muy personal de lo que estas personas han pasado. Estoy sugiriendo que quizás la traición de Laura debería resultar en algo positivo. Mamá, tienes 85 años. También los tenían algunas de las víctimas. La edad no me descalifica para ayudar a la gente. Podía ver hacia dónde iba esto. Y una parte de mí admiraba su instinto de convertir el trauma en un propósito, pero otra parte de mí se preocupaba de que asumiera más estrés después de todo lo que había pasado. Déjame ayudarte, dije. Tú tienes tu propia vida que reconstruir. Tu trabajo, tu divorcio, tu recuperación de todo el caos que Laura creó. Laura no solo te atacó a ti, atacó a toda nuestra familia. Javier y yo también merecemos la oportunidad de contraatacar. Mamá sonrió, la primera sonrisa genuina que le había visto desde la fiesta. ¿Contraatacar ayudando a otras familias? ¿Contraatacar asegurándonos de que esto no le vuelva a pasar a nadie más? Eso, dijo mamá, suena a un plan. Esa noche, me quedé en la cama pensando en las fotos de mamá en bata, en las lágrimas de Laura en la oficina de seguridad, en los ancianos sentados en residencias preguntándose por qué sus hijos nunca llamaban. Pero sobre todo, pensé en la expresión en el rostro de mamá cuando habló de ayudar a las otras víctimas. Por primera vez desde que papá murió, parecía que tenía un propósito más allá de simplemente sobrevivir. Laura había intentado destruir la vida de mamá por dinero. En cambio, le había dado a mamá algo más valioso, una misión. La ironía era casi poética. Casi. La primera residencia que visitamos parecía un hotel de lujo desde fuera. Céspedes cuidados, arquitectura elegante, letreros discretos que anunciaban una vida premium para la tercera edad, pero el olor nos golpeó en el momento en que entramos por las puertas. Desinfectante industrial tratando de enmascarar algo desagradable debajo. Venimos a visitar a Margarita Fuentes, le dijo mamá a la recepcionista, usando la información que la inspectora Rodríguez nos había dado. ¿Son familia? Viejas amigas, dijo mamá con naturalidad. No la hemos visto desde que se mudó aquí. La recepcionista consultó su ordenador. Habitación 247. Cojan el ascensor hasta la segunda planta. Giren a la derecha. La habitación 247 estaba al final de un largo pasillo lleno de sillas de ruedas y residentes con aspecto confundido. Encontramos a Margarita Fuentes sentada junto a su ventana, mirando al aparcamiento con ojos vacíos. Estaba delgada, pálida, vestida con una bata de hospital en lugar de ropa normal.
Señora Fuentes. Mamá se acercó con delicadeza. Mi nombre es Dora Wilson. Esta es mi hija, Carmen. Margarita se giró lentamente, y vi un destello de conciencia en sus ojos. No confusión ni demencia, sino sorpresa de que alguien le estuviera hablando. ¿Vienen a verme a mí? Sí, así es. Queríamos ver cómo se encuentra. Los ojos de Margarita se llenaron de lágrimas. Nadie me visita ya. Mi hijo dijo que el viaje era demasiado largo. Según los archivos de la policía, el hijo de Margarita vivía a 12 minutos, pero había estado demasiado ocupado gastando su dinero para visitarla. ¿Cómo la tratan aquí?, preguntó mamá. Las enfermeras son bastante amables, pero... Margarita miró a su alrededor nerviosamente. Luego se inclinó hacia adelante. No se supone que yo deba estar aquí. Todo esto es un error. ¿Qué tipo de error? Firmé unos papeles para mi hijo. Dijo que eran formularios del seguro. Lo siguiente que supe es que había hombres con batas blancas en mi puerta, diciendo que tenía que venir aquí por mi propia seguridad. La historia era casi idéntica a la que Laura había planeado para mamá. Las mismas mentiras, la misma manipulación, el mismo resultado trágico. Señora Fuentes, dije con suavidad, ¿sabe qué eran esos papeles? Un poder notarial, me dijeron después. Pero nunca estuve de acuerdo con eso. Nunca dije que mi hijo pudiera meterme en una residencia. Mamá y yo intercambiamos miradas. Margarita Fuentes era coherente, articulada, claramente capaz de tomar sus propias decisiones. La habían almacenado aquí porque era conveniente y rentable. ¿Qué pasó con su casa?, preguntó mamá. La vendió. Mi hijo dijo que necesitaba el dinero para los cuidados, pero nunca veo ninguna factura. Pido mi talonario y dicen que los familiares se encargan de todo eso ahora. ¿Quiere irse de aquí? El rostro de Margarita se iluminó con una esperanza tan desesperada que dolía verla. Más que nada en el mundo, pero dicen que no puedo. Dicen que no soy competente para tomar esa decisión. Pasamos una hora con Margarita escuchando sus historias sobre su vida antes de la residencia. Su confusión sobre cómo había terminado aquí, su anhelo de volver a casa. Era aguda, divertida, completamente alerta. Lo único malo que le pasaba era que había confiado en la persona equivocada. Cuando nos preparábamos para irnos, Margarita agarró la mano de mamá. ¿Volveréis? Sí, prometió mamá. Volveremos la semana que viene. En el coche, después, nos quedamos en silencio durante varios minutos. 12 personas, dije finalmente. Al menos 12. La operación de Vega ha estado funcionando durante 2 años. ¿Cuántas Margaritas Fuentes hay sentadas en habitaciones como esa ahora mismo? Demasiadas. Mamá sacó su teléfono y llamó a la inspectora Rodríguez. Inspectora, soy Dora Wilson. Necesito saber sobre la defensa legal para personas mayores que han sido internadas de forma inapropiada. Sí, esperaré. Mientras mamá trabajaba en el ángulo legal, me encontré pensando en Laura de nuevo. ¿Habría considerado alguna vez cómo sería la vida de mamá en un lugar como ese? ¿Se había imaginado a mamá sentada junto a una ventana preguntándose por qué su familia nunca la visitaba? Hay una organización de asistencia jurídica que se especializa en los derechos de las personas mayores, dijo mamá después de colgar. Pueden solicitar la liberación de Margarita, pero necesitan pruebas de un internamiento inapropiado. Podemos proporcionar eso. No es suficiente. Necesitamos evaluaciones médicas, registros financieros, pruebas de que fue coaccionada para firmar documentos. Entonces, ¿qué hacemos? Documentamos todo. Cada conversación, cada detalle sobre su estado mental, cada indicio de que está retenida contra su voluntad. Mamá, no somos investigadoras. No, pero somos testigos. Y a veces eso es suficiente. Esa noche, Javier vino a cenar y nos encontró rodeadas de expedientes, documentos legales y notas sobre el caso de Margarita Fuentes. Esto parece intenso, dijo. Estamos construyendo un caso para sacar a una anciana de un internamiento inapropiado en una residencia, le expliqué.
la mujer cuyo hijo intentó hacer lo mismo que a la abuela. Una de ellas. Javier cogió una foto de Margarita que habíamos impreso de la página web de la residencia. Parece triste. Está triste y confundida y abandonada por la persona que se suponía que debía protegerla, como lo que casi le pasa a la abuela. Exactamente. Javier estudió los papeles por un momento. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Tienes 27 años, dijo mamá. Tienes cosas mejores que hacer que... Con todo el respeto, abuela, eso es una chorrada. Esto importa. Lo que intentaron hacerte a ti, lo que le hicieron a ella, no está bien. Si hay una forma de arreglarlo, quiero ayudar. Mamá le sonrió con puro afecto. En ese caso, necesitamos a alguien bueno con los ordenadores para investigar los otros casos de Marcos Vega y localizar a las familias involucradas. En ello estoy. Mientras Javier se instalaba con su portátil, me di cuenta de que algo había cambiado en nuestra dinámica familiar. Hace 3 semanas, estábamos centrados en nuestros propios problemas. Mi divorcio, la búsqueda de trabajo de Javier, el creciente aislamiento de mamá. Ahora, estábamos trabajando juntos hacia algo más grande que nosotros mismos. ¿Sabes qué es extraño? Dije. ¿El qué? Laura pensó que estaba resolviendo un problema al deshacerse de ti. En cambio, creó algo mejor. ¿Mejor cómo? Antes de que esto sucediera, todos vivíamos vidas separadas. Tú estabas sola en tu casa. Yo estaba lidiando con mi divorcio. Javier estaba tratando de definir su carrera. Apenas nos veíamos, excepto en vacaciones. ¿Y ahora? Ahora somos un equipo. Mamá miró los papeles esparcidos por la mesa de mi comedor, a Javier tecleando intensamente en su portátil, a la evidencia de nuestra misión compartida. Tienes razón, dijo. Laura quería destruir nuestra familia para conseguir mi dinero. En cambio, nos mostró lo que nuestra familia podría ser en realidad. Una fuerza para la justicia. Una fuerza para algo, en cualquier caso. Javier levantó la vista de su ordenador. He encontrado algo. Vega ha estado anunciando sus servicios en un sitio web llamado Recursos para Hijos Preocupados. Se dirige a hijos adultos que están preocupados por padres mayores con activos sustanciales. ¿Qué tipo de publicidad? Su padre o madre mayor está tomando malas decisiones financieras, rechazando cuidados necesarios, poniéndose en riesgo. Podemos ayudarle a obtener la autoridad legal para protegerlos y preservar los activos familiares. Protegerlos, dije con amargura. Claro, hay más. Tiene testimonios de clientes satisfechos que hablan de cómo les ayudó a asegurar su herencia y a garantizar el cuidado adecuado para sus padres mayores. Testimonios de gente como Laura, probablemente. Pero aquí está la parte interesante. Uno de los testimonios es de alguien llamada Jennifer Barrett. Mamá y yo nos miramos. ¿Barrett como Pablo Barrett? Podría ser un pariente. Déjame investigar más a fondo. Mientras Javier investigaba, pensé en el alcance de lo que estábamos descubriendo. No se trataba solo de unos pocos casos aislados de hijos adultos que se aprovechaban de sus padres mayores. Esto era un sistema organizado, comercializado y vendido como cualquier otro servicio profesional. La encontré, anunció Javier. Jennifer Barrett es la hermana de Pablo. Usó los servicios de Vega hace 2 años para hacer internar a su padre y transferir sus activos a su control. ¿Dónde está su padre ahora? La expresión de Javier se ensombreció. Murió en una residencia hace 6 meses, pero según su esquela, dejó atrás una familia amorosa y un sustancial legado caritativo. Legado caritativo. Jennifer donó su dinero a varias causas después de su muerte. Se hizo pasar por filántropa en lugar de ladrona. Así que Pablo aprendió la técnica de su hermana. Eso parece. Miré la pantalla del ordenador, sintiéndome mal. No se trataba solo de codicia o desesperación. Se trataba de personas que habían convertido el maltrato a personas mayores en un negocio familiar. ¿A cuántas personas ha ayudado Vega a internar de forma inapropiada? Sigo contando,
pero parece que al menos 20 familias en los últimos 3 años. 20 familias. 20 ancianos que habían confiado en sus hijos y habían acabado encarcelados por ello. 20 Margaritas Fuentes sentadas junto a las ventanas, preguntándose por qué nadie las quería ya. «Tenemos que parar esto», dije. «Lo haremos», dijo mamá con firmeza. «Un caso a la vez, una familia a la vez, una persona mayor a la vez. Parece abrumador. Todo lo que vale la pena es abrumador al principio. Pero mientras trabajábamos hasta altas horas de la noche, documentando casos y construyendo expedientes, empecé a entender por qué mamá había estado tan decidida a asumir esto. Por primera vez desde que papá murió, tenía un propósito que igualaba su fuerza. Laura había intentado convertir a mamá en una víctima. En cambio, había creado una defensora. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba, pero se sintió enorme cuando Laura entró con un mono naranja y esposas. Había perdido peso en las 3 semanas desde su arresto, y su habitual apariencia perfecta había sido reemplazada por algo hueco y desesperado. No nos miró ni a mamá ni a mí mientras se sentaba en la mesa de los acusados junto a su abogada, una mujer de rostro afilado con un traje caro que claramente costaba más de lo que Laura podía permitirse, lo que planteaba la pregunta de quién pagaba su defensa. Todos en pie para recibir a la honorable jueza Patricia Morrison. La jueza Morrison era una mujer de unos 60 años con el pelo plateado y el tipo de expresión seria que sugería que había visto todo tipo de dramas familiares imaginables. Revisó los cargos con precisión clínica: maltrato a personas mayores, conspiración para cometer fraude, intento de secuestro, falsificación de expedientes médicos. ¿Cómo se declara la acusada? La abogada de Laura se puso de pie. «No culpable por tener sus facultades mentales mermadas, señoría». Facultades mermadas. Iban a alegar que Laura no era responsable de sus actos. ¿Con qué fundamentos? Mi clienta sufría de un estrés financiero severo y una depresión clínica que afectaron su juicio. Creía que estaba actuando en el mejor interés de su madre. Sentí que mamá se tensaba a mi lado. La idea de que la depresión de Laura justificara intentar robarle la vida era exactamente el tipo de excusa que Laura había estado poniendo desde la infancia. El fiscal, un joven que parecía preferir estar en cualquier otro lugar, se levantó para responder. «Señoría, las pruebas muestran una premeditación extensa. No fue un acto impulsivo de alguien con el juicio afectado. Fue un plan calculado que tardó meses en planificarse e implementarse. Abordaremos eso durante el juicio», dijo la jueza. «Fijo la fianza en 200.000 euros. 200.000 euros. La abogada de Laura ni siquiera parpadeó, lo que confirmó mi sospecha de que alguien más estaba financiando su defensa. Además, continuó la jueza Morrison, se prohíbe a la acusada cualquier contacto con la presunta víctima o sus familiares. «Señoría», dijo la abogada, «a la señora Barrett le gustaría dirigirse al tribunal con respecto a su madre. De ninguna manera. Sin contacto significa sin contacto. Al salir del juzgado, me encontré mirando por encima del hombro, medio esperando que Laura nos siguiera. La orden de alejamiento era solo un trozo de papel. Si estaba lo suficientemente desesperada como para drogar a nuestra madre, ¿qué le impediría acercarse a nosotros directamente? Tenía un aspecto terrible, dijo mamá cuando llegamos al aparcamiento. Bueno, Carmen, sigue siendo mi hija. No, mamá. Dejó de ser tu hija cuando decidió destruir tu vida por dinero. Lo sé, pero verla así, ¿te hace sentir culpable por protegerte? Mamá guardó silencio por un momento. Quizás. No lo hagas. Cualquier simpatía que sientas, recuerda a Margarita Fuentes. Recuerda a las otras 12 familias a las que Vega atacó. Laura no es una víctima aquí. Lo sé intelectualmente. Pero emocionalmente, sigo pensando en la niña pequeña que solía meterse en mi cama durante las tormentas. Esa niña pequeña creció para ser alguien que planeó drogarte y robarte tu casa. Lo sé. Pero podía ver el conflicto en los ojos de mamá,
47 años amando a Laura no podían borrarse con 3 semanas de traición, por muy completa que hubiera sido esa traición. Esa tarde fuimos a nuestra segunda visita a una residencia. Esta vez buscábamos a Jaime Chen, cuya hija había usado los servicios de Vega para hacerlo internar después de que él se negara a mudarse con su familia. La residencia Sol Mayor era un escalón por debajo de donde habíamos encontrado a Margarita. El edificio era más viejo, más destartalado, con ese tipo de aire institucional que anunciaba que sus residentes eran problemas a gestionar en lugar de personas a cuidar. Jaime Chen estaba en la sala de día, sentado solo en una mesa haciendo un crucigrama. Era un hombre pequeño y pulcro de unos 70 años, con ropa que parecía cara pero que ya no le quedaba bien. «Señor Chen». Mamá se acercó con cuidado. «Me llamo Dora Wilson. Me preguntaba si podría sentarme con usted unos minutos». Levantó la vista con ojos inteligentes detrás de unas gafas de montura metálica. «¿Es usted de la comunidad? ¿Otra inspectora?» «No, solo una amiga que quería ver cómo se encuentra». «¿Cómo me encuentro?» Dejó el lápiz. «Me encuentro fatal. Gracias por preguntar». Su franqueza fue refrescante después de la desgarradora confusión de Margarita. «¿Puede decirme qué pasó?», preguntó mamá. «Mi hija decidió que era demasiado viejo para vivir solo. Cuando no estuve de acuerdo, me hizo declarar mentalmente incompetente y me envió aquí como si fuera un mueble». «¿Es usted mentalmente incompetente?». Jaime señaló el crucigrama. «El del New York Times de hoy, edición del viernes. Lo he completado todos los días durante 30 años. ¿Le parece eso incompetente?». Mamá examinó el crucigrama. Estaba casi terminado, con solo algunas pistas difíciles restantes. «¿Cuál era su profesión, señor Chen?» «Profesor de matemáticas jubilado, 42 años en la universidad. Publiqué más de 60 artículos de investigación y supervisé 37 tesis doctorales. Y su hija pensó que no podía cuidarse solo. Mi hija pensó que mi casa era demasiado valiosa para estar vacía mientras yo vivía en ella solo. La misma historia, la misma motivación. Hijos adultos que veían los bienes de sus padres como herencias que se estaban desperdiciando en los propios padres». «¿Cuánto tiempo lleva aquí?» «8 meses. Mi hija me visita una vez al mes, siempre con papeles para que firme, siempre con razones por las que necesito quedarme aquí por mi propia seguridad». «¿Qué tipo de papeles?» «Documentos financieros, principalmente. Transferencia de cuentas, autorización de gastos. Me niego a firmarlos, pero sigue intentándolo». «¿Así que todavía tiene el control de sus finanzas?» «Teóricamente, pero no puedo acceder a mis cuentas desde aquí. No permiten que los residentes manejen dinero». Jaime Chen estaba atrapado de una manera diferente a Margarita Fuentes. Mientras que a Margarita la habían despojado por completo, a Jaime lo estaban desangrando lentamente a través de un proceso más largo y sutil. «Señor Chen», dije, «¿le gustaría ayuda para salir de aquí?» «Jovencita, he estado intentando salir de aquí desde el día que llegué. Mi hija tiene la tutela legal. La residencia no me dejará ir sin su permiso». «¿Y si le dijéramos que podría haber otra manera?» Jaime nos estudió cuidadosamente. «¿Quiénes son ustedes realmente?» Mamá le explicó el intento de plan de Laura, lo de Marcos Vega, las otras familias que descubrimos. «Así que son voluntarias, defensoras independientes para víctimas de maltrato a personas mayores. Algo así. ¿Y creen que pueden ayudarme? Creemos que podemos intentarlo». Jaime guardó silencio durante un largo momento, estudiando su crucigrama. «La respuesta a la 17 horizontal», dijo finalmente, «es justicia. 7 letras, definida como lo que las víctimas esperan, pero rara vez reciben». Rellenó las letras con una caligrafía firme. «Me gustaría mucho su ayuda», dijo. Mientras volvíamos a casa desde la residencia Sol Mayor, me encontré pensando en la diferencia entre Margarita y Jaime. Margarita estaba confundida y desconsolada por su situación. Jaime estaba enojado y analítico, pero ambos estaban atrapados por el mismo sistema,
las mismas leyes que permitían a los hijos adultos anular la autonomía de sus padres en nombre de la protección. Dos enfoques diferentes para el mismo problema, le dije a mamá. ¿Qué quieres decir? La hija de Margarita actuó rápido, firmó los papeles, vendió la casa, transfirió el dinero y la dejó en la residencia más barata que pudo encontrar. La hija de Jaime se está tomando su tiempo, manteniéndolo en un lugar más agradable, manteniendo la ilusión de elección, pero aún así tomando el control sistemáticamente. Ambos eficaces, ambos malvados. Sigo preguntándome cuántos otros hijos están mirando a sus padres mayores ahora mismo y pensando en llamar a Marcos Vega. El pensamiento era escalofriante. En algún lugar, hijos adultos estaban calculando el valor de las casas de sus padres, estimando los costos de la atención en residencias y sopesando los beneficios de tomar el control frente a respetar la autonomía. Al menos detuvimos a Laura antes de que pudiera hacerlo, dije. ¿Lo hicimos? ¿O simplemente lo pospusimos? ¿Qué quieres decir? Quiero decir, la abogada de Laura está siendo pagada por alguien con suficiente dinero para permitirse una defensa legal cara por cargos de maltrato a personas mayores. No había pensado en eso, pero mamá tenía razón. Laura y Pablo no tenían los recursos para una representación legal de alto nivel. ¿Crees que alguien la está respaldando? Creo que alguien tiene un interés personal en asegurarse de que Laura no vaya a la cárcel y empiece a hablar sobre la operación de Marcos Vega. Las implicaciones de eso se asentaron en mi estómago como plomo frío. Si Vega tenía clientes o socios poderosos, si había dinero detrás de esta operación, entonces el arresto de Laura podría no ser el final de la amenaza para mamá. Podría ser solo el principio. La llamada llegó a las 2:17 de la madrugada, 3 días antes de que comenzara el juicio de Laura. Contesté al primer tono, con el corazón ya acelerado porque nadie llama con buenas noticias a esa hora. Señora Miller, soy la inspectora Rodríguez. Necesito que vaya a ver a su madre inmediatamente. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Alguien entró en su casa esta noche. No contesta al teléfono. Ya me estaba vistiendo, con las manos temblando tanto que apenas podía abrocharme los botones. ¿Está herida? No lo sabemos. La compañía de alarmas nos llamó por un allanamiento, pero cuando los agentes llegaron, la casa estaba vacía. Ni rastro de su madre. Vacía. Mamá se había ido. Estaré allí en 10 minutos. Señora Miller, espere. No vaya a la casa sola. Reúnase con nosotros en la comisaría primero. No. Si alguien se ha llevado a mi madre, cada segundo cuenta. Colgué y llamé a Javier mientras aceleraba hacia el barrio de mamá. Contestó al segundo tono, ya completamente despierto. La abuela ha desaparecido, dije sin preámbulos. ¿Qué? Allanamiento en su casa. No está. Voy para allá. La calle de mamá estaba cortada por coches de policía, sus luces rojas y azules convirtiendo el familiar barrio residencial en algo sacado de la escena de un crimen. La inspectora Rodríguez me encontró en la barricada. ¿Alguna noticia? Pregunté. Nada todavía, pero hemos encontrado algo que necesita ver. Me llevó al porche de mamá, donde la puerta estaba abierta. Con la brillante luz del porche, pude ver que el cerrojo había sido abierto profesionalmente. Sin signos de fuerza, sin madera dañada, solo un trabajo limpio que sugería experiencia. Quienquiera que hiciera esto sabía lo que hacía, dijo la inspectora Rodríguez. ¿Dónde está mamá? Eso es lo que estamos tratando de averiguar. Pero mire esto. Me entregó una bolsa de pruebas de plástico que contenía una sola hoja de papel. Reconocí la letra de Laura de inmediato. Mamá, siento que haya tenido que llegar a esto, pero no me dejaste otra opción. Para cuando leas esto, estarás en un lugar seguro donde podrás recibir la ayuda que necesitas. No intentes luchar contra esto. Es por tu propio bien. Laura. Mis manos comenzaron a temblar tanto que apenas podía sostener el papel. ¿Laura hizo esto? ¿Cómo? Se supone que está bajo arresto domiciliario. Su dispositivo de seguimiento electrónico fue desactivado a las 11:43 p.m.
Tenemos unidades en su apartamento, pero no está allí. Entonces, ¿qué hizo? ¿Se escapó del arresto domiciliario para secuestrar a nuestra madre? Empieza a parecer que sí. Javier llegó, echó un vistazo a mi cara, e inmediatamente comprendió que la situación era peor que un simple allanamiento. ¿Dónde está?, preguntó. No lo sabemos, pero creemos que se la llevó Laura. Se supone que Laura está encerrada. Arresto domiciliario, no cárcel, y aparentemente no muy efectivo. La radio de la inspectora Rodríguez crepitaba con actualizaciones. Las unidades estaban revisando hospitales, residencias, cualquier lugar donde Laura pudiera haber llevado a mamá. Pero con varias horas de ventaja, podría estar en cualquier lugar en un radio de 300 kilómetros. Hay algo más, dijo la inspectora Rodríguez. La abogada de Laura pagó su fianza ayer por la tarde. 200.000 euros en efectivo. ¿De dónde sacaría Laura tanto dinero? Buena pregunta. Lo estamos investigando. Pasamos las siguientes 4 horas en la comisaría haciendo llamadas, revisando imágenes de seguridad de las cámaras de tráfico e intentando averiguar dónde podría haber llevado Laura a mamá. Javier hizo su magia con el ordenador, rastreando las tarjetas de crédito de Laura, revisando sus redes sociales, buscando cualquier huella digital que pudiera llevarnos a mamá. A las 6:30 de la mañana, sonó mi teléfono. Número desconocido. Carmen, soy yo. Mamá. Dios mío. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Estoy bien, cariño. Un poco alterada, pero bien. ¿Dónde estás? Eso es complicado. Estoy en Villa Atardecer, la residencia que Laura había elegido para mí. Villa Atardecer, la residencia de lujo que Laura había investigado para su plan original. ¿Estás herida? ¿Te drogó? Lo intentó. Me trajo unas infusiones con algo, pero he aprendido a desconfiar de las ofertas inesperadas de infusiones. A pesar de todo, casi sonreí. Mamá estaba desarrollando un sentido del humor sobre ser el objetivo de una manipulación química. ¿Cómo escapaste? No lo hice. Todavía estoy aquí. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, Laura no me secuestró, Carmen. Fui con ella voluntariamente. Las palabras no tenían sentido. ¿Qué? Laura me llamó alrededor de la medianoche llorando, diciendo que necesitaba verme. Dijo que tenía información sobre Marcos Vega que podría ayudar a las otras víctimas, pero que tenía miedo de decírselo a la policía porque no confiaba en ellos. Mamá, eso es exactamente lo que diría a alguien que planea secuestrarte. Lo sé, pero también dijo que Pablo planeaba matarme para que no testificara. La temperatura en la habitación bajó 10 grados. ¿Matarte? Según Laura, Pablo descubrió que la policía estaba construyendo un caso contra Marcos Vega, basándose en mi testimonio y las pruebas que Javier encontró. Dijo que planeaba hacer que mi muerte pareciera un accidente para que el caso se desmoronara. ¿Y la creíste? No sabía qué creer, pero pensé que si Laura mentía, podría manejarla. Si Pablo planeaba matarme, necesitaba saberlo. Así que, te fuiste con ella en mitad de la noche a una residencia. Dijo que era el único lugar que se le ocurrió donde podríamos hablar en privado, un lugar donde a Pablo no se le ocurriría buscarnos. Miré a la inspectora Rodríguez, que estaba escuchando cada palabra. Su expresión sugería que esta historia era o completamente brillante o completamente demencial. «Mamá, ¿dónde está Laura ahora? Hablando con la policía». Los llamó ella misma sobre las 5 de la mañana. ¿Qué hizo? Se entregó. Les contó todo sobre la operación de Marcos Vega, sobre el plan de Pablo de matarme, sobre quién ha estado financiando su defensa. ¿Quién ha estado financiando su defensa? El propio Marcos Vega. Ha estado pagando a abogados de alto nivel para todos sus clientes que fueron atrapados, asegurándose de que se mantuvieran leales y no expusieran su operación. Las piezas comenzaban a encajar. Vega había estado protegiendo su negocio, protegiendo a las personas que podrían destruirlo. Pero, ¿por qué se volvería Laura en su contra ahora? Porque descubrió que Pablo no solo planeaba matarme a mí, planeaba matarla a ella también. Eso me dejó helada. ¿Qué? Una vez que yo estuviera muerta y el caso se desmoronara,
Laura sería un cabo suelto. Sabía demasiado sobre la operación de Vega. Pablo pensó que sería más fácil eliminar a todos los testigos que arriesgarse a ser descubierto. Así que, Laura no estaba tratando de secuestrarte. Estaba tratando de protegerte a ti y a sí misma. No nos pongamos demasiado sentimentales. Buen punto. Laura seguía siendo la persona que intentó drogar a mamá y robarle su casa, pero al parecer, trazó la línea en el asesinato. ¿Qué pasa ahora? Ahora Laura coopera plenamente con la investigación sobre Marcos Vega. Testifica contra Pablo y el Dr. Pérez y quien quiera que estuviera involucrado. Y probablemente irá a la cárcel por un tiempo mucho más corto del que habría ido de otro modo. ¿Y tú? Yo testifico sobre lo que Laura me contó del plan de Pablo. Ayudo a acabar con el negocio de Marcos Vega permanentemente y me voy a casa. ¿Estás segura de que estás a salvo? Carmen, estoy sentada en una residencia con 6 policías proporcionando seguridad mientras Laura da su declaración. Probablemente soy la mujer de 85 años más segura del estado en este momento. 2 horas después, mamá salió de Villa Atardecer con un aspecto notablemente sereno para alguien que había pasado la noche descubriendo un complot de asesinato. Laura salió esposada, pero no era la misma mujer derrotada que habíamos visto en el tribunal. Parecía aliviada, como alguien que finalmente había dejado de cargar un peso que no podía soportar. ¿Cómo estás?, le pregunté a mamá. Mejor de lo que esperaba. Resulta que enfrentar tus miedos es más fácil cuando tus miedos implican amenazas concretas de personas específicas, en lugar de ansiedades vagas sobre el envejecimiento y la dependencia. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, durante el último año, me ha preocupado perder mi independencia, mis facultades mentales, mi capacidad para cuidarme. Pero anoche, mis problemas eran simples. Que no me asesinen, ayudar a atrapar a los malos, proteger a otras personas mayores del mismo plan. Problemas simples, más simples que la angustia existencial. En cualquier caso, mamá tenía razón. Luchar contra enemigos específicos era más directo que luchar contra el tiempo y el envejecimiento y el inevitable declive de las capacidades físicas y mentales. Entonces, ¿ahora qué? Ahora, terminamos lo que empezamos. Ayudamos a Margarita Fuentes y a Jaime Chen a salir de internamientos inapropiados. Nos aseguramos de que Marcos Vega pase mucho tiempo en prisión. Evitamos que esto le suceda a otras familias. ¿Y Laura? Mamá miró hacia el coche de policía donde Laura estaba sentada, esperando ser transportada a la cárcel del condado. Laura tomó una decisión anoche. Eligió proteger a la gente por encima de protegerse a sí misma. No deshace el daño que causó, pero es un comienzo. ¿La vas a perdonar? Voy a trabajar con ella para limpiar el desastre que ayudó a crear. El perdón es un lujo que podemos discutir después de que se haga justicia. Mientras nos alejábamos de Villa Atardecer, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado en nuestra dinámica familiar. Hace 3 semanas, mamá había sido una víctima potencial del plan de Laura. Ayer, había sido un objetivo para la violencia de Pablo. Pero esta mañana, era algo completamente diferente. Era una mujer que le había dado la vuelta a la tortilla a la gente que había subestimado su fuerza. Laura había intentado convertir a mamá en una anciana indefensa que necesitaba ser gestionada. En cambio, había descubierto que mamá seguía siendo la mujer formidable que había criado a 2 hijas, sobrevivido décadas de matrimonio y construido una vida en sus propios términos. Algunas personas no van tranquilamente a las residencias. Algunas personas luchan y algunas personas ganan. 6 meses después, estaba en la sala del tribunal viendo cómo sentenciaban a Marcos Vega a 15 años en una prisión federal. Las palabras del juez fueron nítidas e implacables. Se aprovechó de los miembros más vulnerables de nuestra sociedad y destruyó familias por lucro. El tribunal espera que esta sentencia envíe un mensaje claro de que el maltrato a personas mayores no será tolerado. Mamá estaba sentada a mi lado, tomando notas en un pequeño cuaderno que había traído específicamente para este momento. En los últimos meses,
Se había convertido en una especie de experta en derecho de la tercera edad, defensa de pacientes, y los fallos sistémicos que permitían a personas como Vega operar. 15 años, dijo en voz baja. Tendrás 73 cuando salga. Justicia poética. Pertenecerá exactamente al grupo demográfico que pasó años explotando. Laura estaba sentada 3 filas delante de nosotros con su nuevo abogado, un defensor público esta vez, ya que el dinero de Vega había desaparecido junto con su libertad. Había recibido 3 años en un centro de mínima seguridad a cambio de su cooperación, que había sido extensa y devastadora para la operación de Vega. Después de la sentencia, Laura se nos acercó con vacilación. Se veía diferente, más delgada, más vieja, pero de alguna manera más sólida que la mujer quebradiza que había planeado la caída de mamá. «Mamá», dijo suavemente. «Laura». Se miraron a través de 6 meses de investigaciones, juicios y el lento proceso de desenredar el daño que Laura había ayudado a crear. «Quería darte las gracias», dijo Laura. «¿Por qué?» «Por no dejar que me convirtiera en una asesina». Era una forma extraña de expresar gratitud, pero era precisa. Si mamá no hubiera ido con Laura esa noche, si Laura no hubiera descubierto el plan de Pablo de eliminar a todos los testigos, podría haber seguido siendo cómplice de algo mucho peor que el fraude. «¿Qué harás ahora?», preguntó mamá. «Presentarme en la cárcel el mes que viene. Cumplir mi condena. Intentar averiguar cómo reconstruir algo parecido a una vida cuando salga». ¿Y Pablo? 25 años. El doctor Pérez recibió 10. Los otros cómplices recibieron varias sentencias según su nivel de implicación. Laura miró alrededor de la sala, que se estaba vaciando a medida que la gente seguía con sus vidas. «Sé que esto no arregla nada», dijo. «Sé que destruí nuestra familia y casi te destruí a ti, pero quería que supieras que ayudarte a detener a Vega fue lo primero bueno que he hecho en años». «Lo fue», asintió mamá. «No borra el daño, pero fue bueno». La voz de Laura se quebró ligeramente. «¿Me escribirás en la cárcel?» Mamá consideró la pregunta durante un largo momento. «Te escribiré, pero no como tu madre, como alguien que cree en la redención, pero no en olvidar las consecuencias». Laura asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. «Es más de lo que merezco». «Sí, lo es». Laura se alejó para comenzar su propio proceso de enfrentar las consecuencias y, posiblemente, encontrar un camino de regreso a ser humana. «¿Cómo te sientes?», le pregunté a mamá mientras salíamos del juzgado, como si se hubiera hecho justicia. No una justicia perfecta, pero una justicia adecuada. ¿Y Laura? Laura ya no es mi problema a resolver. Es una mujer adulta que tomó decisiones de adulta y enfrentará consecuencias de adulta. Fuimos a nuestra última visita a una residencia del día. En los últimos 6 meses, habíamos ayudado con éxito a 11 personas mayores a ser liberadas de internamientos inapropiados, a regresar a sus hogares o a mudarse a instalaciones que realmente habían elegido. Margarita Fuentes ahora vivía en una comunidad de mayores que le encantaba, con control total de sus finanzas y visitas regulares de amigos que había hecho a través de nuestro grupo de apoyo. Jaime Chen había regresado a su casa y a sus crucigramas, además de un puesto de profesor a tiempo parcial en la universidad que lo mantenía conectado con el mundo. Hoy visitábamos a Leonor Pardo, cuyo caso había sido el más desafiante porque su hijo era abogado y había utilizado sus conocimientos profesionales para crear un acuerdo de tutela hermético. Leonor tenía 91 años, lúcida como una cuchilla y cabreada como una mona por estar encerrada en la residencia Pinos Tranquilos, contra su voluntad. Dora, Carmen, nos saludó con su habitual porte regio. ¿Tenéis buenas o malas noticias? Buenas noticias, dijo mamá, sacando un sobre grueso. El Tribunal de Apelaciones anuló la tutela de su hijo. Es libre de irse cuando quiera. La compostura de Leonor se resquebrajó por un instante, y vi a la mujer vulnerable debajo del fiero exterior. ¿Cuándo? Hoy, si quiere.
Hemos organizado un alojamiento temporal hasta que decida qué quiere hacer a largo plazo. Quiero ir a casa. Su hijo vendió su casa. Entonces quiero comprar una nueva. A los 91 años, no estoy para perder el tiempo con alquileres. Leonor Pardo empaquetó sus pertenencias con la eficiencia de alguien que había estado lista para irse durante meses. Mientras la llevábamos a su apartamento temporal, se sentó en el asiento trasero del coche de mamá con un transportín que contenía el gato atigrado que había estado manteniendo en secreto en su habitación de la residencia. ¿Qué harás ahora?, le preguntó a mamá. Seguir haciendo esto. Siempre hay más casos, más familias afectadas por los antiguos clientes de Marcos Vega, más personas mayores que necesitan defensores. Y personalmente, ¿qué hará Dora Wilson por Dora Wilson? Mamá consideró la pregunta. Estoy pensando en vender mi casa. ¿En serio? Era la primera vez que oía hablar de ello. Es demasiado grande para una persona, y el dinero podría financiar nuestro trabajo de defensa. He estado mirando un dúplex cerca del centro, a poca distancia del juzgado y de la oficina de asistencia jurídica. ¿Quieres mudarte más cerca del trabajo? Quiero mudarme más cerca de un propósito. Esa noche, Javier vino a cenar para celebrar la sentencia de Vega y la liberación de Leonor. Mientras estábamos sentados alrededor de la mesa del comedor de mamá, que pronto sería la mesa del comedor de otra persona, reflexioné sobre cuánto había cambiado desde el plan de la fiesta de cumpleaños de Laura. «Abuela», dijo Javier, «me han aceptado en la Facultad de Derecho. Eso es maravilloso». «¿Cuándo empiezas?» «En el semestre de otoño. Voy a especializarme en Derecho de la Tercera Edad, siguiendo el negocio familiar. Alguien necesita entender el sistema legal lo suficientemente bien como para vencerlo cuando se está utilizando para dañar a la gente». Mamá extendió la mano por la mesa para apretar la suya. «Tu padre estaría orgulloso». «Creo que sí. También creo que estaría orgulloso de lo que tú y mamá habéis estado haciendo. Solo estamos tratando de convertir algo terrible en algo útil. Estáis haciendo más que eso. Os estáis asegurando de que esto no le suceda a otras familias». Después de la cena, mamá y yo nos sentamos en su porche trasero, mirando el jardín que había estado cuidando durante 30 años. Pronto, otra persona estaría plantando tomates y podando rosas en este espacio. ¿Algún arrepentimiento?, pregunté. ¿Sobre vender la casa? No. ¿Sobre Laura? Eso es más complicado. ¿Por qué? Lamento que pensara que robarme era más fácil que pedir ayuda. Lamento que creyera que me importaba más el dinero que su bienestar. Lamento que nuestra relación se deteriorara hasta el punto en que me vio como un obstáculo en lugar de como una madre. Pero no me arrepiento de haberla detenido. No me arrepiento de las consecuencias que está enfrentando. Y no me arrepiento de haber descubierto que soy más fuerte de lo que nadie, incluyéndome a mí, pensaba que era. Tienes 85 años y estás empezando una nueva carrera. Tengo 85 años y finalmente sé lo que quiero ser de mayor. El sol se puso detrás de los árboles que mamá había plantado décadas atrás, proyectando largas sombras sobre el jardín donde había criado a sus hijas, enterrado a su marido y planeado lo que pensaba que sería una jubilación tranquila. En cambio, la traición de Laura le había dado algo inesperado, un segundo acto con un significado real, un impacto real y una satisfacción real. Hace 6 meses, Laura había visto a mamá como un problema a resolver, una anciana con demasiado dinero y demasiada independencia. Había intentado reducir a mamá a un diagnóstico, una cantidad de dinero, una carga que gestionar. Pero las personas no son problemas a resolver. Son seres humanos con dignidad, capacidad de decisión y el derecho a vivir sus vidas en sus propios términos, independientemente de su edad. Mamá lo había demostrado de la manera más dramática posible. Había tomado las peores intenciones de Laura y las había convertido en una fuerza para la justicia. A veces, la mejor venganza no es desquitarse. Es convertirse en alguien mejor de lo que tus enemigos jamás imaginaron posible. Y a veces,
Si tienes mucha suerte, envejecer significa volverse más fuerte, no más débil. A los 85, mamá había aprendido a luchar más duro, a pensar con más agudeza y a preocuparse más profundamente que nunca. Laura había intentado hacerla desaparecer. En cambio, la había ayudado a encontrar su voz. No es un mal resultado para alguien que se suponía que ya no estaba para esos trotes. Gracias por escuchar. No olvidéis suscribiros y sentíos libres de compartir vuestra historia en los comentarios. Vuestra voz importa.